Muy bien, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Estamos ahí o no, chicos? Hola, profesor, buenas tardes. ¿Cómo está, señorita Juliana? ¿Cómo están, chicos? Muy bien, chicos, para esta oportunidad un tema sencillo. En semana 7, título Dependencia Hispánica. Un punto sencillo y a la vez interesante dentro de la historia de nuestro país. El hablar de dependencia hispánica es recordar esa etapa que está relacionada a lo que es la invasión al Tahuantinsuyo, el proceso del virreinato y algo interesante en ello, lo que vendría a ser prácticamente el proceso inicial de la llamada Guerra de la Independencia. Esto se hace conocer como la etapa de la emancipación. Sobre esos puntos, veamos rápidamente los datos que se tiene pues para esta oportunidad. Listo, entonces vamos con ello, chicos. Miren, en el proceso de la historia, decía ustedes, existe un dato interesante y a la vez sencillo. Una de las primeras caracterizaciones está relacionado a aquel punto que va a representar a nuestro país. Ya le decía, la primera caracterización en ello se mantiene solo como lo que es la llamada dependencia hispánica. Sobre este título le explico. Siempre hemos hablado nosotros de invasión al Tahuantinsuyo, se habla de virreinato, pero pocas veces se habla de lo que es dependencia hispánica. Cuando hablamos de dependencia hispánica, se recuerda al proceso en el cual los españoles empezaron a someter, no dicen pues al indígena, pero si hablamos solo del hispánico, el hispánico es otro punto interesante. ¿Por qué hispánico? Porque se va a hablar del segundo periodo que representa la historia de nuestro país. Creo que todos ustedes recuerdan ello. ¿Cuántos periodos históricos lleva la historia de nuestro país? Tiene pues 3 periodos. El primero es el periodo autóctono prehispánico o algunos le llaman precolonial y el segundo es el llamado periodo hispánico o el periodo colonial. ¿Ve? O sea, ese es uno de los puntos que relaciona o caracteriza pues a este proceso. Pero de lo establecido en nuestro medio, esto es mucho más interesante. Cuando hablamos de dependencia hispánica, la dependencia hispánica parte en los años de 1532 y se termina en los años de 1820. O sea, me va a llevar prácticamente a lo que es puerta hacia de la independencia del Perú. Este es un punto interesante para nosotros. Pero hablar de 1532 a 1820 es recordar esa etapa que cubre, me dicen, 3 grandes antecedentes. Uno, lo que es el llamado proceso de la invasión.
La invasión parte en los años de 1532 y se termina 10 años después. Llegaríamos hasta los años de 1540 y 42. Pero justo en 1542 se inicia la segunda etapa, y esto es conocido como el periodo o la etapa del virreinato. Lo de virreinato va en 1542 y va a llegar hasta los años de 1780. Aquella etapa que es recordado por nosotros como el de la emancipación. Ahora, ¿la emancipación de qué año a qué año va? La emancipación va a ir desde los años de 1780 a los años de 1820. Este es el periodo más importante en la historia de nuestro país, ya que lleva 3 etapas que está relacionado a la opresión, al sometimiento, etc. Una de las caracterizaciones interesantes en nuestro medio. Ahora voy por partes. Mira aquí. Recordamos nosotros por historia el año de 1532, presencia de los españoles, principalmente 2 señores que fueron conocidos dentro de nuestro país. Se habla de Francisco Pizarro y el segundo es el recordado Diego Almagro. Los dos son los que establecen este proceso de invasión. Por eso, vamos hablando de invasión 1532. Pero en la historia universal, el año de 1532 no marca el inicio de las invasiones, sino el año de 1492. ¿Pero por qué 1492? Miren, ¿por qué 1492? Por ser aquella etapa en la cual se establece la llamada invasión al interior de América, o para muchos se habla del descubrimiento de América con Cristóbal Colón. O sea, eso es uno de los puntos iniciales que representa a este proceso, ¿ve? 1492. En América ese punto, pero en nuestro país, 1532, está relacionado a una de las etapas más conocidas. 1532 con la presencia de los españoles. Pero hablar inicialmente de 1492 interesante. ¿Por qué se caracteriza? Por ser aquella etapa en la cual Cristóbal Colón hace conocer el proyecto que llevaba en ese entonces. Un proyecto en la cual decía de que el mundo era pues redondo, mas no plano. Y esa caracterización es lo que les va a permitir a ellos generar las primeras condiciones de demostración de la forma exacta de la Tierra. Colón lleva ese proceso y él es el que va a tratar de demostrar esa forma exacta. Pero el año de 1492 lleva pues el nombre o va a ser un documento interesante que le va a permitir generar, no dice, la presencia de Colón, un personaje que va a demostrar ese hecho gracias a la autorización, un documento que autoriza a él desarrollar su viaje descubridor o ese viaje de demostración de la forma exacta de la Tierra. Se hace conocer con el nombre de capitulación. Hablamos de la capitulación, se habla de la capitulación de Santa Fe, un documento interesante con la cual parte pues Colón rumbo a lo desconocido. Pero en ese mismo proceso nace otro elemento. En el año de 1492 se habla del el descubrimiento de América. Otro hecho característico que relaciona pues a estas actividades de importancia. O sea, esa es la más grande caracterización o la condición más saltante que acompaña pues a nuestro medio, 1492. Ahora ya dice, ¿cuántos viajes alcanzó a desarrollar? Si hablamos de viajes, cantidad, son 4 viajes. ¿Cuántos barquitos o naves llevó consigo para demostrar la forma exacta de la Tierra? Eran también pues 4. O sea, eso es una de las más grandes manifestaciones culturales que llevaron pues durante este proceso. O sea, un dato interesantísimo va sumando a ese hecho, ¿ve? Pero pasarían esas caracterizaciones y se suma pues un nuevo antecedente cultural. ¿Y cuál es ese nuevo proceso que llegaría en ello? Lo que se suma a ello ya viene a ser el de 1532, con la presencia de Francisco Pizarro y Diego Almagro. Señores que alcanzan a desarrollar 3 viajes de importancia. O sea, se habla ya de los viajes de los españoles. En el primer viaje,
se recuerda pues un viaje de exploración. Aquel viaje que les va a permitir a los españoles conocer, no dicen pues, diferentes lugares en el interior de América. Lugar en la cual se van a enterar de la existencia de un imperio de los incas que en ese entonces tenía grandes recursos económicos a favor de los españoles. Interesante para ellos. Pero vendría un segundo viaje. En el segundo viaje existe otro hecho también conocido. Y en ese segundo viaje, ¿qué sucedió? Se va a dar, no dicen pues, la llegada hasta aquel lugar conocido como pueblo, o como la isla, ¿no? La isla de San Juan en Cuac, Ecuador. Luego llegan pues a la llamada la isla del Gallo. Debido pues a la presencia de 13 señores que se rebelaron o estuvieron en contra de ellos, es el que se va a hacer conocer como la isla de los 13 del Gallo. Pero el hecho más saltante del segundo viaje es la autorización a Pizarro y a la vez a Diego Almagro para el ingreso al interior del Tahuantinsuyo. Este hecho también se da a través de un documento, lo que nosotros llamamos como la capitulación ahora se habla de la capitulación de Toledo. Los dos datos más importantes que lleva pues este proceso histórico. Por eso ahí se ve. ¿Cuántos documentos se firmaron durante esta etapa? Eran tres, los más preciados para los españoles. Uno es la capitulación de Santa Fe con Colón y el rey Fernando de Aragón. El segundo es la firma del Tratado de Tordesillas, el Tratado de Respeto entre Conquistadores, y el tercero viene a ser la capitulación de Toledo. ¿Y por qué se caracteriza esa capitulación? Por ser documento que les va a permitir a ellos generar grandes actividades durante esta etapa. Actividades de invasión a favor de los españoles y en contra del indígena. Ahí se parte ese primer proceso. Ya autorizado ello, vendría un tercer viaje. Y en su tercer viaje, los españoles, ¿hasta qué lugar llegan? Llegan pues hasta las alturas de Tumbes. Estando en Tumbes, ellos bajan pues al interior de Piura. Y después de Piura hace su ingreso al interior de Cajamarca. Los tres puntos más importantes que acompaña o caracteriza a este hecho característico para nosotros. ¿Ve? Tumbes, Piura y a la vez Cajamarca. Y si hablamos de Cajamarca, eso lo recordamos con fecha. ¿Cuándo se dio la invasión, el ingreso o la toma de Cajamarca? En la fecha del 15 de noviembre de 1532. Y ahí tienen, ¿ve? 15 de noviembre. Y un día después, el 16 de noviembre, se hablaría pues de la prisión de Atahualpa. Muerto Atahualpa, lo reemplazan a él y nombran como nuevo representante o autoridad en el imperio al llamado pues Tupac Hualpa, apodado por nosotros como el Inca Toparpa. Posterior a ello vendría otro hecho característico. ¿Y cuál era la otra caracterización que se sumaba a este proceso también conocido? Uno de los elementos más representativos que nosotros llevamos. Durante el año de 1532 se va a establecer, no dicen pues, el reemplazo y luego la muerte de ese reemplazo de Francisco Pizarro. Hecho que en el año de 1533 los españoles, sin la ayuda o la colaboración de nadie, él alcanza un nuevo proceso y de gran importancia. ¿Qué sucedió durante esta etapa? Se va a dar el ingreso a la ciudad del Cusco. ¿Y cuándo se dio el ingreso al Cusco? En la fecha del 15 de noviembre de 1533. Miren, o sea, ahí hay datos conocidos. Pero muchos pueden recordar e indicar, dice, pero de todos ellos, ¿cuáles son los datos más recordados a nivel de exámenes? Son dos. La llegada a Cajamarca y el segundo es el ingreso a la ciudad del Cusco. Claro, ese, pero la fecha es recordado. No, no hablo de fechas, sino lo que debemos recordar es el orden. ¿A qué lugar llega por primera vez? Tumbes. Segundo, Piura. Tercero, Cajamarca. Y posterior a ello vendría recién la ciudad del Cusco. Esos son los datos más recordados que llevó consigo. Ahora, una vez ingresado, nos dicen pues los españoles, en ese entonces, ¿qué sucede con los españoles? En el año de 1534,
empiezan a hacer una enemistad, una rivalización entre españoles. Pero rivalización interesante, donde los amigos o los socios de la conquista, Pizarro y Almagro, empiezan a pelearse. Primero porque no acepta que la ciudad del Cusco le pertenece a uno, y el otro no acepta porque legalmente le habían otorgado pues la responsabilidad de ello. Se me refiere a lo que es la formación de dos capitulaciones. A Pizarro le nombraron pues como le dicen el gobernador de tierras conquistadas. O sea, él ingresaba a un lugar y él era autoridad de ese lugar. Pero se entera que en ese entonces Cusco era pues rico y va a ingresar al interior del Cusco. Pero lastimosamente, ¿qué sucede? Su amigo Diego de Almagro no acepta ello, porque él tenía un documento donde la corona española indicaba claramente que Diego de Almagro era pues el gobernador de la ciudad del Cusco. Pero como Pizarro no acepta ello, se va a pelear con Diego de Almagro, a tal punto de que no quisieron verse e inclusive ellos generaron una guerra de gran importancia, lo que nosotros llamamos como la guerra de los conquistadores o guerras civiles entre españoles. Esa es una etapa que está ingresando prácticamente a los años de 1534. Viene 35 y 37, el fundamento más saltante. Pero yo retrocedo a 1532. En pantalla tengo a 1533. Un año antes, 1532. ¿Y qué pasó? Me hice un año antes. Se establece otro fundamento característico y se establece en ello la fundación de las principales ciudades hechos por los españoles. Y este es otro dato característico, ¿ve? Fundación de ciudades. Ahora, si hablamos de la fundación de ciudades, ¿cuáles fueron las ciudades fundadas por los españoles? Ahora, aquí también otro dato interesante. Una de las fundaciones más interesantes se encontraba pues en lo que era primera ciudad, San Miguel de Tangarará. Muchos de nosotros hablamos de San Miguel de Piura. Posterior a San Miguel de Piura, que se instaló en 1532, en el año de 1533 existe otro hecho interesante. ¿Y qué sucedió en 1533? Se daba la fundación de la ciudad de Jauja, pero lastimosamente se interrumpe esa fundación. En otras palabras, se habla de una fundación frustrada. Se frustró en ello. Y posterior a ese hecho vendría otro. En el año de 1534 se habla de la fundación de la ciudad del Cusco, mientras que Jauja se sumaría también a esa fundación. Mismo año que lo va a caracterizar, pero en 1534. Ahora, en 1535 se recuerda la fundación de otra de las ciudades interesantes. ¿Y qué nombre tiene en esta oportunidad? Se recuerda pues a la llamada ciudad de Lima. ¿Y cuándo se dio la fundación de la ciudad de Lima? Ahora, este hecho se mantiene en el año de 1535, un 18 de enero. Por cultura general, eso lo recordamos nosotros. ¿Cuándo se dio la fundación de Lima? El 18 de enero de 1535. ¿Cómo fue llamado Lima? En ese entonces lo llamamos nosotros como la ciudad de los... ¿Cómo le llaman, chicos? ¿A ver, quién de ustedes puede recordar cómo fue llamado Lima durante ese proceso? Eso deben recordarlo. Lima fue llamado La ciudad ciudad de de los los... reyes, profesor. Claro, Reyes. correcto, exacto. Se está hablando de la ciudad de los reyes. Ahora, el 35 se habla de fundación de Lima, donde Francisco Pizarro es el único que funda esa ciudad. Su amigo Diego Almagro ya no le había acompañado. ¿Por qué? Porque ya se habían peleado. Y como no querían verse la cara, terminarían con las actividades amistosas que llevó consigo. Pero después del 35, el 36 viene la fundación de la ciudad de Trujillo. El 37 se frustra la fundación, no hay fundaciones. El 38 Chachapoyas, el 39 Huánuco y el 40 viene a ser Arequipa. Ciudades, ¿ve? Conocidas que están relacionadas al proceso más importante logrado a nivel de fundaciones. Pero para nosotros, tres ciudades interesantes. La ciudad de Jauja, que se había frustrado,
la ciudad de Lima, la ciudad de los Reyes y la primera ciudad que se desarrollaba en ello. Es San Miguel de Tangarara, ¿verdad? Terminado este, vendría pues otro. Pero, ¿cuál es el otro hecho? Ya estoy en 1535. El 36 se molesta, no dice se molesta en contra de se molestan políticamente y van en contra de los españoles, haciendo de que en ese entonces nazca una actividad interesante. Lo que hace un rato decía, el proceso de las guerras civiles desarrollados entre españoles. Ahora, ese es otro punto característico que nosotros llevamos. Dice, ve, las guerras civiles entre, entre españoles. Ahora, esto de las guerras civiles entre españoles, también interesante y bien conocido. Cuando se lleva cronológicamente, recordar desde 1538 hasta 1548, o sea, 10 años, lleva pues esto de las guerras civiles. Ahora recordemos, ¿por qué se pelearon los conquistadores en ese entonces, o principalmente Pizarro y Diego Almagro? Se pelearon por no aceptar que la ciudad del Cusco pertenecía a una de las gobernaciones, lo que quiere decir que durante este proceso alcanzaron a dividirse en dos grupos. División interesante que mantiene pues la vida de los conquistadores, pero ya manteniendo rivalización con los mismos españoles. ¿Ve? Y aparte, ¿cuál es el otro pretexto? El otro pretexto es la rivalidad y a la vez la toma de la ciudad del Cusco. Pero vamos por partes. El primero, pretexto. ¿Cuál fue el pretexto para el desarrollo de las guerras civiles entre españoles? ¿Cuál es el pretexto? ¿Cuál sería el pretexto en ello? A ver, muchos de ustedes lo deben recordar. El pretexto es el reparto del territorio americano, la cual sería dividido en ese entonces en dos grandes gobernaciones. Se habla de la gobernación de Nueva Castilla y la gobernación de Nueva Toledo. Ahora, se establecen los dos hechos y ¿qué permiten durante este proceso? Vendría pues la causa. Y cuando hablamos nosotros de causa, la causa principal, ¿cuál es? Es la rivalización entre españoles o la llamada guerra, la guerra civil. Y a pesar de ello vendría un tercero. Se habla del acontecimiento más interesante. ¿Y cuál es el acontecimiento más recordado? A ver, en el proceso de las guerras civiles, ¿cuál fue el acontecimiento más interesante? Fue pues el desarrollo de 5 batallas. Ahí está Salinas, Chupas, Añaquito, Guariña, ¿eh? Los que representan o caracterizan a este hecho. Pero al dividir América en dos gobernaciones, van naciendo dos puntos interesantes. Se habla de la gobernación de Nueva Castilla y el otro que se había creado como la gobernación de el de Nueva Toledo. El de la gobernación de Nueva Castilla pertenece a Francisco Pizarro, pero el otro estaría representado pues por Diego Almagro. O sea, una división se generaba donde Francisco Pizarro no aceptaría las condiciones establecidas en ella. Pero pueden notar aquí, ¿ve? ¿Qué es lo que va a suceder en ello? Se habla de un enfrentamiento que se dio por culpa en la ciudad del Cusco. Los acontecimientos o hechos más interesantes son, uno, el desarrollo de la primera batalla. Es la llamada batalla de Salinas. Ahora, Salinas, ¿entre quiénes se dieron? Se dieron entre dos grupos, el grupo de los pizarristas y el grupo de los almagristas. Pero cuando hablamos de los pizarristas y los almagristas, no dice, pero los pizarristas y los almagristas se enfrentan desde ese entonces, sí. Pero ¿cuál fue el problema? Que ninguno de ellos quiso ceder. Y a ese hecho,
se suma el antecedente más recordado. Pero aquí les voy narrando rápidamente sobre las 5 batallas. Tenemos lo que es la causa. Disputa por el Cusco o la rivalidad existente entre españoles por el Cusco. Los acontecimientos son 5 batallas. El primero es la batalla de Salinas, una batalla que alcanza a desarrollarse en la ciudad del Cusco. Pero ¿qué sucede? Nos dicen con esto de la batalla de Salinas. Esto va a hacer que se enfrenten los dos hermanos de Francisco Pizarro, el llamado Hernando Pizarro, su hermano Juan Pizarro, retarían, no dicen duelo, pues en ese entonces a un puñado de personajes que se opuso ya a lo que es el proceso de esclavitud. Lastimosamente, se enfrentan en ese entonces y Diego Almagro le da muerte a ese representante. Quedaba solo un punto. Ahora vienen los otros dos. ¿Y cuál es el otro dos? Viene a ser la batalla de Chupas. Pero antes de ello, ¿qué se recuerda en la batalla de Añaquito? Lo que más recordamos nosotros es que esto se desarrollaría pues también dentro que es Quito. ¿Sí? O sea, Chupas, Ayacucho, Salinas, se da pues en el interior del Cusco. Por eso Salinas trajo como consecuencia la muerte de Diego Almagro y por los años de 1500, ya casi casi al 45, él se termina pues con las condiciones lapidarias. Se termina, ¿no? Dice en el caso de las intervenciones bélicas que se dio entre ellos. En cambio, la batalla de Chupas ya es netamente militar. Y alguno de ustedes puede recordar ello. Dice, ¿dónde se desarrolló la batalla de... Mire, ¿cómo se llama la segunda batalla? Es la llamada batalla de Chupas. Ahora, Chupas es un lugar donde se alcanza a extender algunas actividades, pero desarrollado entre Ayacucho y lo que es Cusco. Muchos lo recuerdan. Esta batalla de Chupas, batalla en la cual se consolida pues elementos también característicos. Y ese dato va aquí, ¿ve? Pero hay que recordarse, ¿en cuál de los dos se dio la muerte de Diego y Francisco Pizarro y Diego Almagro en la batalla de Salinas? La batalla de Iñaquito es batalla Quito. Hablamos de esa batalla en la cual se traería también un hecho característico. ¿Qué sucedió con la batalla de Chupas? Ahora, en la batalla de Chupas se va a dar muerte a uno de los hermanos que quedaba pendiente. Lo matan, me dice en ese entonces, a lo que vendría ya como primer virrey, Blasco Núñez de Vela. Ese señor está dentro de esa etapa. Ahora, el tercero es la batalla de Añaquito. Se desarrolla en Quito y fue llamado por nosotros no solo como Quito, sino a esta batalla lo llamamos como la batalla de los encomenderos, donde lastimosamente, por no querer ceder del ejército, o vale decir de ese ejército de españoles, él va a generar sublevaciones y los españoles van en contra de ese señor. Pero vendría Añaquito, en Quito. Batalla que se dio entre el primer virrey y perdón, se está hablando del hermano menor, Gonzalo Pizarro. Ahora, Gonzalo Pizarro es parte de esa actividad. Y cuando se habla de Gonzalo Pizarro, ¿qué es lo que hace? Permite en ese entonces el, el proceso más interesante de esta etapa. Esta es la batalla de Jaquijahuana. Ahora, ¿entre quiénes se dio Jaquijahuana? Esto se va a dar entre Gonzalo Pizarro y a la vez el conocido Diego Centeno.
En el otro es Francisco Pizarro y el conocido representante de Francisco de Carvajal, señores que están relacionados a la fundación y a las guerras civiles entre españoles. Una de las distinciones más importantes que acompaña este hecho. Y hasta ahí va una primera parte cuando se habla solo de invasión. Esta es una parte que muchos de ustedes quizás lo conocen. Un proceso complementario. Lo que más me interesa para ustedes está relacionado a este tema, el llamado virreinato. ¿Correcto? Listo. Entonces, a recordar rápidamente de qué trata o en qué consiste esto de virreinato. ¿Correcto? Listo. A ver, me dan unos minutitos y a recordar por qué virreinato. A ver, chicos, ¿quién de ustedes puede recordar por cultura general cuándo se fundó el virreinato en el Perú? Y eso también de examen tomado en una oportunidad anterior. ¿Cuándo se dio? Mira, si hace un rato explicamos o en el proceso inicial dijimos que el virreinato surgía en el año de 1542, pero lo único que buscaríamos aquí es exactamente cuándo. El virreinato se va a fundar en la fecha del 20, Noviembre. nos hablan, claro, el 20 de noviembre de 1542. ¿Y quién es el que va a surgir dentro de ello? Una primera autoridad. Que no son virreyes, sino el primero viene a ser un gobernador. Y ese es uno de los puntos iniciales que caracteriza ello. Por eso virreinato, ¿eh? De 1542 a 1780. Tiene dos grandes antecedentes. Uno, acontecimientos y dos, organizaciones. Cuando hablamos de acontecimientos, aquí va un proceso interesante. Los hechos más saltantes, primero es fundación, y lo que hace un rato dijimos. Fundación. ¿Cuándo se dio la fundación del virreinato en el Perú? En la fecha del 20 de noviembre de 1540 y 42. Ese es uno de los puntos más importantes o característicos que se lleva. Pero eso hablar del 20 de noviembre también recordemos nosotros. Que esto es una fundación de virreinato y algunos le llaman la fundación del virreinato de Lima. No hay problema. Si le ponen de Lima o me dicen del Perú, tiene la misma relación. Pasado esta fecha de la fundación, se sube un segundo. Se habla de las principales autoridades o tipos de autoridades, como decían ustedes. Ahora, si hablamos de los tipos de autoridades, aquí un dato interesantísimo. ¿Cuántos tipos de autoridades surgieron en ese entonces? Eran dos. Miren, dos. El primero, nos hablan pues de la vida de los llamados los gobernadores. El segundo, nos habla ya de los reyes. Y el caso de un gobernador, ¿quién era pues el gobernador de ese entonces? Aquel señor que había sido derrotado durante el periodo de esa guerra conocido pues como Añaquito, la batalla de Chupas, inclusive Chupas entre quienes se enfrentaron. Chupas se va a dar entre el hijo de Diego Almagro, lo que llamamos nosotros como Almagro el Mozo, quien se enfrenta pues en ello al, a ese personaje que lideraba, no hizo el proceso del virreinato, al primer gobernador, en este caso el último gobernador de ese entonces. Ahora, ese gobernador lastimosamente es muerto. Al morir él, se da la presencia recién de un nuevo personaje. ¿Y quién era? Era pues el conocido
él era pues el hijo de Diego Almagro, lo que le llaman Almagrito. Ahora, cuando se da ese hecho, muerto él, automáticamente asumiría pues ese representante. Pero este es el dato, ¿eh? En el año de 1542 se da la instalación de las gobernaciones. O sea, una gobernación ya existe, pero aquí en nuestro país se da la instalación de esta gobernación. Gobernación que se extiende desde el río Santiago en el Ecuador hasta lo que es pues Chile. Y de lo que es Chile llegaría pues prácticamente o antes de ello desde el Cusco hasta Chile, la segunda gobernación, y eso es conocido como la gobernación el de Nueva Toledo. Pero ya teniendo el nombre de ese gobernador, Cristóbal Vaca de Castro, el primer gobernador, vendría otro señor, y era pues Diego de Yenembe. Se da la presencia de lo que es Cristóbal Vaca de Castro. Él es el primer gobernador del Perú. El otro es Diego Almagro el joven, y él lastimosamente mata pues a Vaca de Castro y se queda con el gobierno a temprana edad. ¿A qué edad le dan ese gobierno? A la edad tan solo 19 años de edad. O sea, ahí recordamos la presencia del gobernante que tuvo un hecho interesante, ¿no? Cuando alguien nos dice, ¿quién fue el primer virrey? El primer virrey Blasco Núñez de Vela, pero ¿quién fue el último gobernante o gobernador del Perú? Era pues este personaje. Pero cuando llegamos nosotros a lo que es posteriormente a Vaca de Castro, ya recordamos a Francisco Pizarro, en los años de 1532, ¿ve? Ahora, en el año de 1544 se da la presencia de un nuevo grupo, en la cual los que pusieron de manifiesto las principales caracterizaciones de ese entonces, pudo haber notado. Y esto vendría así, ¿ve? Primer virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela. ¿Cuántos virreyes más tendríamos? 40 personajes. O sea, se está hablando de 40 virreyes. ¿Y qué nombre tuvo pues el último virrey? Es el recordado José de la Serna. ¿Ve? Uno de los datos saltantes que acompaña ello. Ahora se suma esta y viene pues la organización. Y al hablar de ello se forma una pirámide. ¿Quiénes fueron las autoridades de la colonia? El primero es la clase alta, la cual estuvo representado por autoridades políticas, etc. El segundo es la clase media y el tercero es la clase baja. Pero me dirán, oye, profe, hay una línea más. Sí, pero esa línea no es para representar a un personaje más limeño, sino se da la presencia, pues, ¿de quién? Del neto representante del pueblo, a quienes lo llamaron como esclavos. Nos pasamos a exceso. Entonces aquí ven. La clase alta es el grupo social que está formado por los más grandes representantes o autoridades de la colonia. La clase media, esa clase donde está representando a un grupo de personajes, pero que en su mayoría son comerciantes, salvo por ahí algún indígena. Pero cuando se habla de la clase baja, en la clase baja, ¿quién estaban? Todavía españoles. Se habla pues de un criollo y a la vez un mestizo. Y eso es lo que representa o caracteriza ello. Pero aquí viene otro. Bueno, ahora, esta parte es mucho más interesante que los anteriores. Esta parte es lo que quiero que me recuerden bastante. Voy a hablar de dos organizaciones interesantes que llevó consigo el proceso colonial. El primero es la organización social. En ese proceso social se habla solo de distinción de clases, pero ¿a quién impulsa? A las autoridades políticas.
O sea, se habla específicamente de lo que es la organización política. Políticamente, alcanza a mostrarse a nivel de autoridades. Lo que a veces, ¿cuántas autoridades tuvo pues ese proceso? Ahora, si vamos recordando, y ahí tienen, ¿ve? Esta pirámide. Listo. Una pirámide para representar políticamente a estos señores. El primero es el Inca, a quien le llaman el Zapa Inca, quien representa a la organización mercantil, pero a nivel español. O algunos dicen, ¿por qué se caracteriza? ¿Mm? Y el segundo grupo estaría relacionado a esto. Uno es el rey, el Consejo de Indias, y aquí el segundo grupo, las autoridades coloniales. Diferencias. Las autoridades metropolitanas son personas que se desarrollaron dentro del mismo España. Pero cuando hablamos de autoridades coloniales, son personas que se desarrollaron dentro de la colonia. A nivel metropolitano, el máximo representante de este grupo viene a ser pues el rey. Pero lastimosamente el rey no ordena. El rey simplemente observa. Pero debido o a consecuencia de ello, se va a establecer un nuevo grupo, la llamada Capitanía General. Ahora ella sí tiene, me dice, o este organismo sí tiene algo interesante. ¿Y qué es lo que lleva? Ellos son los encargados de proponer el cobro de impuestos y a la vez ellos son los encargados de poner fin al proceso colonial y de explotación. Pero aquí va el segundo. Uno. Y aquí va el otro, ¿ve? El caso de los encomenderos. Y ahora toca una explicación. Miren, en los exámenes para nosotros esta parte hay que tener cuidado. Me dice, ¿pero por qué cuidado? Porque siempre en los exámenes nos piden organización, pero ordenarlo cronológicamente. O sea, necesariamente tenemos que recordar qué pasó durante este proceso. Y eso es una de las principales manifestaciones culturales que se tiene. ¿Ve? Pero esto recordando, y escucha aquí. El primero es el llamado Consejo de Indias. ¿Por qué le llaman Consejo de Indias? Porque se habla de autoridades que nacen dentro del mismo España. Pero ¿cuál es su segunda función? Y aquí ese proceso, ahí está, dice, nombran autoridades coloniales. Proponen nombrar las autoridades a nivel colonial. Y ahí ello. El grupo más importante dentro de lo que es la organización dentro del Perú. Se habla de las autoridades coloniales. ¿Por qué autoridades coloniales? Porque se habla de aquellas personas que se desarrollaron en las colonias. Y a ese hecho se suma esto. Uno, ¿cuál fue la función principal? Es administrar justicia. Uno, surgen a manera de consejos consultivos. Ahora, ¿por qué consejos consultivos? Porque servían solo para hacer consultas. O sea, a veces no, tenían un problema, pero ellos no hacían nada. No iban ni siquiera a favor del indígena, sino por el contrario, ellos iban a favor de los españoles. La otra función principal que llevan, nos dicen pues, estos señores, ahora surgen, nos dicen pues, en número de 7, lo que se hace conocer como los 7 representantes, ¿ve? A nivel de países, o si prefieren ustedes, una audiencia que son grandes extensiones territoriales.
que están formados a nivel de países. Administran justicia, surge a manera de Consejo de Indias, o algunos le llaman también como la audiencia como autoridad principal a nivel colonial. Y miren, o leanlo, dice, ¿eh? A la vez, económicamente, ¿qué hacen? Recaudan impuestos a favor de la corona española. O sea, son los tres elementos más representativos que lleva pues el proceso de las audiencias. Ahora me dice, profe, pero ahí dice siete, si son siete. El de Panamá, Charcas, Santa Fe, Quito, Lima, Santiago y Buenos Aires. Son siete los que caracterizan. Pero a ese mismo hecho se suma otro. Se habla de los corregimientos. Ahora, ¿por qué corregimientos? Porque dice corrigen y son número de siete. Le decía a ustedes si recaudan impuestos. En cambio, el otro son las intendencias. La intendencia tiene casi la misma función. Las intendencias son autoridades que también se dedican a la administración de justicia. ¿Pero a manera de qué? Ahora viene a manera de pequeños ministerios, ¿ve? A manera de pequeños ministerios. Y cuando se habla de esos ministerios, ¿cuántos ministerios existieron ellos? Se habla pues de 8. Y eso es lo que va a permitir el desarrollo de esta etapa. ¿Y cuáles son las 8 ciudades que surgieron a nivel de países o de provincias? Ahí viene pues lo que es otra vez. Tenemos a lo que es Lima, el punto central para ellos. Aparte de Lima viene pues Tarma. Se tiene en ello lo que es Puno, Cusco. Encontramos a lo que es Chachapoyas, los lugares interesantes que está comandado por por las tropas coloniales o virreinales en nuestro medio. Y el último vendría a ser el caso de los cabildos. Ahora, ¿por qué un cabildo? Le dicen cabildos a aquellas instituciones que se encargaron de la administración de las principales ciudades. En otras palabras, no solo ciudades, sino también de terrenos. Y esa es una quinta expresión que acompaña pues a ello. Pero a nivel de exámenes, simplemente 3 los más conocidos. Uno, ahí tienen, ¿ve? Y cuando termina este vendría otro punto. ¿Y cuál es el siguiente? A ver, esto se traba. Un momentito, chicos. Se tiene en ello. Ahora sí, viene la organización económica. Esto también para ustedes en resumen. La organización económica mantiene ya el control comercial. También podemos notarlo con una pirámide. Y esa pirámide está dividida en 2 grupos. La primera, que está representado por uno solo, forma parte pues de lo que es el proceso metropolitano. Pero ya para no repetir el mismo término de hace un rato, entonces lo llamo de una forma distinta. ¿Y cuál es ello? Se hace conocer como autoridades centrales, o sea, económicamente. ¿Y quién representa a ello? Viene a ser la Casa de Contratación de Sevilla. Ahora, ¿por qué Casa de Contratación de Sevilla? Porque se está hablando de ese lugar que va a permitir el desarrollo español dentro que es este periodo. Pero miren, aquí es mucho más interesante. La función principal de de las autoridades coloniales, principalmente de la llamada Casa de Contratación, fue administración del comercio monopólico. Administra el comercio internacional. Y la administración de ese hecho traería pues algo interesante, donde donde el proceso, no dicen pues, de estos señores, eran pues los encargados de cobrar impuestos, pero por el paso de las naves comerciales o de las grandes mercancías. O sea, ellos surgían a nivel de aduanas, porque las aduanas no dejan pasar ni ingresar para evitar, no dicen pues, la comercialización
ilícita o ilegal. Pero pasado ello vendría un segundo grupo. Ahora se tiene pues a las autoridades ya no metropolitanas, locales, sino a nivel económico volveríamos con ese término. Lo que decía, ve, tengo aquí al Tribunal del Consulado. ¿Y por qué se caracteriza el Tribunal del Consulado? Administra justicia, pero manteniendo un desarrollo económico. La administración del desarrollo económico basado en un solo proceso. Relación de compra y venta de mercancías. En cambio, lo es más complejo. Y bien un tercero. Le dicen a ellos las mitas. Ahora, eso de mitas, ya recordamos nosotros de oportunidades anteriores. ¿Qué es una mita? Las mitas son trabajos obligatorios. Ese es el otro punto que relaciona ello. Ahora, debajo de ello vienen pues el caso de los encomenderos. Seguido a ellos es la presencia de los repartimientos, de señores que están relacionados independientemente a labores distintas. Pero vuelvo a repetir, de todos ellos me interesa recordar así de tres exagerando, dos los más interesantes. Y vean su definición. Casa de contratación. Y otro de los puntos son los encargados me dicen, de hacer pasar las naves comerciales de un lugar a otro. O sea, surgen a nivel de aduanas. El segundo es el llamado Tribunal del Consulado. Ellos también administran el comercio, pero ya no internacional, sino se habla de la administración del comercio local. Y al final de ello, surge pues el caso de las mitas, trabajos obligatorios, duros, forzados, etcétera, repartimientos, distribución de terrenos, etcétera. A ese hecho se suman los impuestos. Este es el otro punto que quiero que lo recuerden. Entre los impuestos más conocidos, el primero viene a ser estas, ¿ve? Uno, hablamos en ello de los tributos aduaneros, el llamado almojarifazgo. ¿Qué es el almojarifazgo? Son pagos aduaneros. El segundo viene a ser el quinto real. Ahora, ¿por qué quinto real? Porque era quinta parte de lo recibido. El rey era pues propietario de ese proceso. O sea, una explotación drástica y ya empezaba a mantenerse. O sea, me dice, ¿no? Pero ¿por qué? Lastimosamente, por lo que tú formabas parte de ese proceso, tenías que pagar ese impuesto. El almojarifazgo, pago aduanero, por ingreso y salida de mercancías. El segundo es el llamado quinto real. Ahora, ¿qué es el quinto real? Su mismo nombre nos ayuda. Quinta parte para el rey. O sea, de todo lo de un año recibido, quinta parte se hacía quedar este personaje. Otro de los elementos que destaca en ello u otro de los impuestos viene a ser el caso de la media anata. Es una forma de explotación drástica. ¿Qué es la media nata? Le llaman media nata al pago que se hizo obligatoriamente, no dicen a las autoridades coloniales de ese entonces. O sea, eso es parte de ese proceso. No lo desarrollaba cualquier persona, sino desarrollaban sectores distintos. O en la actualidad, ¿quién sería? Hablaríamos del caso del alcalde, el que debería encargarse de ese proceso. Y al final de ello viene pues el caso de las mitas, las encomiendas, pero con un nuevo impuesto. Y ese impuesto son las llamadas alcabalas. Ahora, eso de alcabala, recuerdan bastante. ¿Qué es una alcabala? Son pagos que se hicieron. Miren, pagos que se hicieron, este, a manera de donativos, a manera, me dice, de pagos por hacer uso de un sector público. El caso de los ambulantes hoy en día que pagan, las llamadas alcabalas. Eso es un pago casi obligatorio, pero tiene ciertos parámetros que representa otras. Sigue ello, viene a ser el cabezón y las primicias. Ahora, ¿qué es el cabezón? Es el pago que se hizo por las especies o los productos usados. Y debajo de ello nos dicen, pues, ¿qué tenemos en ello?
Ahora, esto también recuerdan ustedes a nivel religioso, son las llamadas primicias. Otro religioso es el caso de esto del pago, que usualmente lo hacemos nosotros en nuestra vida diaria. Aparte de las primicias, a nivel religioso viene el diezmo. Y el diezmo que es pago de una décima parte de todo lo recibido. Esas son caracterizaciones que va relacionado pues a dos grandes etapas para nosotros. Uno es virreinato y antes de ello se tiene lo que es la invasión al Tahuantinsuyo. Así breve y rápido para que puedan recordar estos puntos de gran importancia sobre ello. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Preguntas? Listo. Entonces, quedamos solo en ello y en la próxima continuamos. Pero por favor, tus prácticas tienen que dar respuesta, porque si no hacen uso de prácticas, no estamos avanzando. Listo. Conmigo, hasta luego. Nos vemos. Chao, chicos. Gracias, maestro. Hasta la próxima. Ok, hasta la próxima. Nos vemos, chicos.